Bueno, no sé si es que alguien logró cambiar la redacción de alguna manera para que se adecue a la estructura formal. ¿Alguien? Luego, no sé si te entiendo bien, o sea, tú lo que estás pidiendo es como que adecuarle con todos los elementos del tipo, o sea, como una norma a la persona que en estado de necesidad defienda derecho propio y ajeno no tendrá ninguna pena punitiva en relación de este, algo así. Justamente en lo que dudas, lo has hecho bien. Justamente. Eso es lo que pretendía, ¿ya? Eh, Vale, amigo, estoy escuchándote levemente, estoy en el trabajo ahí. Chévere, haberte acertado. ya, bueno, si nos puedes silenciar el micrófono. Sí, justamente es eso. Eh, como vemos, esta norma es de la parte general, pero si es que vemos y somos muy estrictos con lo que, por ejemplo, dicen algunos autores, y en este caso, como Jim Bernard, si una norma jurídica no define un delito o vincula a él una pena, ¿ah? En otras palabras, si no define un delito y establece una pena, no es una norma penal. Pero vean ustedes que tenemos el artículo 32, en este caso, ¿ya? Y dice, existe caso de necesidad cuando la persona al proteger un derecho de causa lesión a daño a otra, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos, ¿ya? Y entonces, ¿dónde está el delito y dónde está la pena? Entonces, podríamos decir, alguien podría decir, sin análisis previo, que entonces esto no es una norma penal. Y entonces, ¿qué hace en el Código Orgánico Integral Penal? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y justamente, claro, esto de algún modo por técnica legislativa, ¿ya? Y de hecho ya vamos a ver más adelante algunas cosas sobre esto, tal vez en mi exposición sí vuelva a retomar esto. El código justamente por eso está ordenado o organizado en parte general y parte especial, que es lo que nos interesa. Obviamente el Código Orgánico Integral Penal tiene la parte procesal, parte adjetiva y también la parte ejecutiva, ¿no es cierto? El derecho penal ejecutivo, las normas para la ejecución de las penas. Pero justamente lo que ha dicho el compañero, o sea, póngale en cualquier tipo y hubiese sonado así, la persona que matare a otro, si es que tomaba ese verbo rector, o el que matare a otro, si no obra, ¿ya? Eh, por causa justa, puede ser en sentido general para englobar a la legítima defensa, la estancialidad y la obediencia de orden superior, o si no obra por estado de necesidad, ¿ya? Será castigado con la pena tal, ¿se dan cuenta? Y entonces, claro, por técnica legislativa, tenemos parte general, parte especial. Se entiende entonces que todas las normas de la parte especial han de ver han de ver estas normas de la parte general, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, sí pueden ser estructuradas gramaticalmente desde la estructura lógico-formal de la norma en general. Podríamos ponerle otro ejemplo, por ejemplo, con fuerza irresistible. La redacción puede cambiar, porque al supuesto de hecho no va vinculado a una pena, pero la redacción puede cambiar. Alguien ha puesto, la persona que se encuentra en un estado de necesidad y debido a ello causa una lesión a un tercero no tendrá pena alguna siempre que lo haya hecho para proteger un bien jurídico protegido. Sí, justamente. Bueno, ahí le desglosó más al estado de necesidad. Y es que, claro, como decía, en técnica legislativa se haría un código más grande del que tenemos si es que en cada tipo penal, ¿no? En cada tipo penal o en cada delito de la parte especial se ponía esto. Miren ustedes que sobre las causas de exclusión de la antigüedad o causas justas, causas de justificación, hubiese tenido que poner por cada tipo el legislador 3 veces, ¿no? A sabiendas de las que tenemos, ¿verdad? Y entonces la redacción puede estar de otra forma. Voy a tomar el ejemplo, por ejemplo, de la fuerza irresistible y que prácticamente podría estar, eh, bueno, se va a parecer con el estado de necesidad. El que matare a otro si no habrá violentado por fuerza irresistible será castigado con la pena X, pena Y, ¿verdad? Andrés, Andrés, levantaste la mano, sí. Sí, Leo, una consulta. En base a lo que tú dices, que Gimbernado expresa que la norma tiene que tener su contenido formal, pero ¿qué pasa? O sea, porque sí es necesario las definiciones de la norma en sí para poder entender. Por ejemplo, si una norma dice la persona que cometa prevaricato, pero ¿qué podemos decir que es prevaricato si no está escrito en la norma? Entonces, no sé, como que hay
hay Ya un ya vacío. vamos a llegar a eso. No, no hay vacío. Ya vamos a llegar a eso y justamente ese tema lo vamos a topar en la ley penal en blanco o las normas jurídico-penales en blanco. Justamente, ¿cuál es la distinción que hay entre normas penales en blanco con los elementos, en este caso normativos del tipo? Ya lo vamos a ver, pero muy acertada la observación, ¿ya? Entonces, vamos a ver también lo que es norma primaria y norma secundaria. Como les decía, esto es un concepto tomado de Binding, al igual que las normas penales en blanco, la ley penal en blanco, el concepto de Binding, ¿ya? Que lo desarrolló en la obra de Die Normen y de la teoría de las normas. La bibliografía de la cual yo he sacado esto está ahí, es de Mirpuch, es la 7ª edición del año 2005. La norma primaria nos dicen que va dirigida al ciudadano. La norma secundaria nos dicen que va dirigida al juzgador. Vamos a ver por qué. Homicidio. Clásico ejemplo, ¿no? La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 3 años. ¿Cómo se establecería la norma primaria? ¿Cómo estaría establecida aquí la norma secundaria? Si decimos que la norma primaria va dirigida al ciudadano y la norma secundaria va dirigida al juzgador. Esta norma que está aquí redactada y que estructuralmente sí cumple valga la redundancia, la estructura lógico-formal de las normas en general, ¿es norma primaria o norma secundaria? ¿Está dirigida, prima facie, está dirigida al ciudadano o está dirigida al juzgador? Podría ser a ambos, porque a ver, en primera instancia, primero, si es que el ciudadano incumple esa norma, quien aplica es el juzgador, pero principalmente estaría dirigida para el ciudadano. ¿Ya? Sí, puede ser. De hecho, lo que tú has planteado es eh, lo que está en el análisis, ya lo vamos a ver, y está en el debate también, de las normas de determinación y normas de valoración. Pero más bien es al revés, ¿ya? Como lo entienden quienes hicieron estas abstracciones, ¿ya? Más bien es al revés. La norma que está ahí estructuralmente ahí, no está dirigida al ciudadano, está dirigida al juzgador, porque es el juzgador a quien le va a tocar sancionar con 10 a 13 años al homicida, si te das cuenta. Porque no, si le enfocas hacia el ciudadano no puede sancionar, pues. Más aún no va a poder sancionarse a sí mismo, con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Pero claro, ¿dónde Claro, está la...? Sí, disculpe, lo que quería decir es que, o sea, también tenía la misma como que idea de mi compañera anterior, pero ya usted en lo que está tratando de decir es que es verdad, o sea, es el juzgador quien va a decidir si va a ser 10 a 13 años, depende de cómo hayan ocurrido los hechos. Entonces, esto va, digo yo que esta norma va dirigida al juzgador. sí. Eso es lo que se conoce como norma secundaria. Y la norma primaria es la que está dirigida al ciudadano y tiene la finalidad de, ahí sí, prohibir. Pero miren ustedes que aquí no hay una norma que diga no matar. La norma no dice no matar. Al ciudadano no le dice no mates. Dice, la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad. No le dice, persona no mates. No tiene la suerte de redacción como los mandamientos. No matar, no robar. Yo no me sé los mandamientos. Creo que esos son los únicos dos que me sé. Entonces no hay esa redacción. Pero claro, implícitamente se entendería que el ciudadano, si no quiere ser merecedor, cualquier ciudadano que sea, no quiere ser merecedor a esta pena privativa de 10 a 13 años, por esta acción, no debe matar. Entonces, implícitamente, tenemos lo que está aquí. La norma pretende sobre todo prohibir. Es una norma imperativa. Y la norma imperativa puede ser dos vías, de mandato o prohibitiva, ¿no es cierto? Y claro, tiene un fin informativo y un fin de castigo. Y esto tiene relación con otro tema. Obviamente va a tener relación con otro tema. Y es el tema de la teoría de la pena. La justificación, lo que decíamos en un inicio, el carácter justificativo del jus puniendi, pero que se ve en la teoría de la pena. Pero literalmente, si ven, solo expresa la norma que obliga a castigar al homicida con la pena de prisión. Si se dan cuenta, la norma está expresando eso. O sea,
la obligación de castigo a quien mate a otra persona, más no, ¿verdad? Más no dice no mates. Eso se deduce. Y en ese sentido, entonces, la norma primaria, en resumen, va dirigida al ciudadano y es una, si es que quieren, orden o prohibición al ciudadano. Mientras que la norma secundaria va dirigida al juzgador. Y miren ustedes que, desde este punto de vista, la norma secundaria sí cumple la estructura formal de la norma jurídica en general, ¿ya? Y por tanto, también podemos deducir entonces, como yo lo decía hace un momento, si la norma primaria es implícita, ¿verdad? Entonces, la norma primaria, viene a ser consecuencia de la norma secundaria. No sé si estamos por ahí. Bueno, la función comunicativa de la pena, esto lo plantea Santiago Mirpuy y él plantea que toda norma tiene el fin de comunicar. Toda norma tiene el fin de comunicar. Tiene el fin de comunicar a quienes integran la relación. Van a integrar de un inicio la relación social y después la relación jurídica, y en este sentido van a ser 3 sujetos. Según él, ¿cuáles? ¿Cuáles van a ser los 3 sujetos? El que comete la acción prohibida. A quien ha causado lesión esa acción prohibida. ¿Y quién tiene la facultad, ese tercero, quién tiene la facultad de castigar esa acción prohibida? Entonces nos está diciendo el delincuente, la víctima y el juzgador. La norma tiene una facultad comunicativa, justamente. Comunicar al uno que no haga, comunicar al otro tal vez, ¿no? En otra parte de la estructura de un código sobre, por ejemplo, derechos de reparación, y a un tercero decirle pues cómo juzgar, ¿no? Y en ese sentido también Mirpuy habla de un cierto principio de confianza. Tal vez no en el sentido de principio de confianza que se entiende, vamos a verlo después, pero en el sentido de que la ciudadanía con ese fin comunicativo, una relación social, la sociedad espera algo de otros, ¿ya? Entonces yo confío, a la luz de esta norma, que otra persona no me va a matar a mí, ¿ya? Y la sociedad en ese sentido confía en que no va a haber delitos, tal vez con esta norma. Eso hay que preguntarse si es que en la realidad es eficaz, ¿no? Y esto tiene relación con otros temas que a veces se los topa, se los ve más adelante, muchos lo ven adelante, ya vamos a ver, ya lo van a entender por qué lo ven en otros temas, otros sí lo analizan aquí, yo lo voy a hacer aquí, y es las normas de valoración o normas de determinación. La pregunta es, ¿qué establecen las normas penales? ¿Meras valoraciones o tienen carácter imperativo? Esa es la cosa. Si las normas fueran solo normas de valoración, ¿ya? Y es decir, si se limitaran a expresar juicios solo de valor o de desvalor, juicios de valor en sentido amplio, es decir, juicios positivos o negativos, sin imponer imperativos concretos a los destinatarios. O si son normas de determinación, en el sentido opuesto, que son expresiones de imperativos, mandatos o prohibiciones que tienen la finalidad de determinar las conductas de los destinatarios. Y entonces, otra pregunta, las normas primarias y las normas secundarias, ¿qué son? ¿O qué serían? ¿Normas de determinación o normas de valoración? Si decimos que la norma secundaria es dirigida al juzgador y al juzgador le impone la obligación, el mandato imperativo, ¿no?, de imponer sanciones, a todas luces, ¿qué es la norma secundaria? ¿Norma de valoración o norma de determinación? De determinación. Norma de determinación. Pero ¿y las normas primarias qué serían? Las de valoración, porque podrías, bueno, primero valoras, haces un juicio valorativo si es que el sujeto cumple con las características para cometer ese delito. Características. El sujeto cumple con características. ¿Cuáles características? O sea, por ¿Características de ejemplo, tipo normativo o características de tipo, yo qué sé, y me está diciendo tipo psicológico incluso?
características de imputabilidad, por ejemplo. No, por ejemplo, podría existir un sujeto calificado y no calificado, por ejemplo, para el delito de prevaricato. Es necesario que cumplir con una cierta característica para que puedas cometer un delito. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la estructura del tipo también, justamente. Ya se nos adelanta un poco. Claro, no todos los tipos penales se redactan de la forma general. La persona que mate a otra, la persona, ¿no? Hay tipos que son, como dicen, calificados, ya, e imponen ciertas características. Ahí sí cabe el término características a las personas, los funcionarios públicos. No sé si hay normas que están guiadas, por ejemplo, solo a los médicos, solo a los policías, ¿no es cierto? Ya. Pero las normas primarias, sí. De hecho, hay dos vías. Pero, por ejemplo, el precepto que castiga el homicidio establecería un juicio desvalorativo de la conducta homicida o no. Aparentemente sí, ¿no? O sea, está estableciendo un juicio Sí, desvalorativo. O sea, está desvalorando, justamente. Cuando el legislador tipifique el homicidio, cualquiera de los tipos, ahorita tomamos el homicidio como el ejemplo más trivial que hay, lo que está desvalorando justamente es ese accionar, ¿no es cierto? Y entonces lo estamos viendo a la norma primaria que va dirigida al ciudadano como norma de valoración. En otras palabras, el homicidio es lo suficientemente grave, así lo considera el legislador, para ser merecedor de una pena. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Pero también se lo puede ver como norma de determinación. ¿Dónde se lo ve como norma de determinación a la norma primaria? ¿O cómo se lo ve como norma de determinación a la norma primaria? En la omisión, cuando les manda a hacer algo. ¿Por qué No omisión? No, entiendo ahí. no hay Porque, aquí. por ejemplo, El bueno, claro, homicidio no aquí es no un habría, no es un delito omisivo. claro, aquí no habría, pero en cambio, si es que dice la persona que deba socorrer a otra, entonces es un mandato imperativo que está mandando a la persona para que lo haga. Por Ya, eso eso sería sí. de determinación. Pero le has cambiado, claro, le has cambiado el ejemplo, claro, ahí sí. Ujú. Pero lo que has dicho justamente es lo correcto. La norma primaria, vista como norma de determinación, es en lo que está en la lámina. La norma pretende sobre todo prohibir, ¿ya? Y es lo que ha dicho Esteban. La norma desde un mandato imperativo, ¿ya? Puede ser también prohibitivo, ¿verdad? Y entonces, en el caso de aquí, en el caso propuesto, le expresaría la prohibición, ¿no? De realizar la conducta penada, justamente, esta, la que estoy planteando, o sea, matar. Y entonces puede ser vista como norma de determinación también. Y ese es el enredo teórico que todavía hay, y sigue habiendo. Si es que la norma es, si en el derecho penal como tal solo tenemos normas de determinación o solo normas de valoración, lo correcto es decir normas objetivas de valoración y normas subjetivas de determinación, ¿ya? Así se los conoce. Pero bueno, como digo, esto para quien desee ahondar en el tema, ahí están los autores que acuñaron esto, ya en el ámbito del derecho penal concretamente, Carl Binding y Armin Kaumann, que también de algún modo estudia el pensamiento de Binding. Pero ¿qué importancia tiene esto en la teoría del delito? ¿A qué les suena importante esto en la teoría del delito? Y por eso les decía, ¿por qué muchos autores lo ven más adelante y analizan esto más adelante? Esta primera concepción de ver así a la estructura de la norma penal como norma primaria, como norma secundaria, si es que son normas de valoración o norma de determinación, si son normas objetivas de valoración o normas subjetivas de determinación, ¿en qué cree que aterrizó dogmáticamente? ¿A qué dio cabida dogmáticamente? Ya más adelante. A la antijuridicidad y la culpabilidad. Así, justamente, así mismo. Claro, miren ustedes que decimos que habíamos visto que si son normas de valoración, estamos valorando ya sea positiva o negativamente la conducta, y eso nos suena pues a todas luces de antijuridicidad. Ahí se hace una valoración respecto de la conducta. Y si decimos que la norma determina subjetivamente al sujeto, ya estamos en otro ámbito
de las categorías del delito, y estaríamos en el ámbito de la culpabilidad. Pero el enredo teórico aquí también vuelve. Justamente es que muchos de los autores y la doctrina dice, ya no discutamos si es que son normas de valor. Todas las normas del derecho penal son normas de determinación. Sí, determinan algo. Y entonces ahí viene el debate. Si es que, cómo mismo tiene que analizarse esa norma de determinación. Si solo en la antigüedad o entran también en la culpabilidad. ¿Ya? Bueno, eso tal vez en la categoría en las categorías correspondientes lo volvamos a revisar. Y aquí vamos a ver otros conceptos. Las proposiciones jurídicas completas y proposiciones jurídicas incompletas. ¿Qué es una norma jurídico completa? Ya lo habíamos visto hace un momento. ¿Qué es una norma jurídico completa? Puede decir aquella que tiene el supuesto de hecho, la copula y la consecuencia jurídica. En otras palabras, es aquella norma que cumple con la estructura formal o lógico formal, ¿no es cierto? Y entonces en la sistematización del código, en el nuestro al menos, en el Código Orgánico Integral Penal, ¿dónde encontramos normas completas? A primera vista. Porque ya vamos a ver que todo a primera vista no es lo correcto. Es que se hace un análisis más detenido. Pero a primera vista, ¿dónde podríamos encontrar normas completas? En varios tipos penales. ¿En dónde? En la parte especial. En la parte especial. Ciertamente, en la parte especial encontramos normas aparentemente completas, porque regresemos a la norma de la parte especial, a la del homicidio. Entonces decía, la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de X a X más 1 año, ¿ya no es cierto? Y entonces tenemos norma completa, aparentemente. ¿Y cuándo es norma incompleta? Justamente norma incompleta es lo contrario. Cuando contienen solo el supuesto de hecho o solo la consecuencia jurídica, ¿verdad? Es decir, o solo establecen el delito o solo establecen la pena. Bueno, de aquí también alguien ya se está preguntando, o alguien tal vez ya lo está teniendo ahí en relación a la ley penal en blanco, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante. En otras palabras también, ¿qué son normas jurídico incompletas? Son normas jurídicas incompletas, aquellas que aclaran o limitan, ¿no es cierto?, el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica. Entonces, ¿cuáles son las normas que aclaran o limitan el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica en la sistematización de un código penal, o al menos en el Código Orgánico Integral Penal? Si las unas eran la parte especial, en el caso nuestro, ¿cuáles van a ser? En el caso último, como normas incompletas. Van a ser claramente las normas de la parte general. Y es lo que está justamente en la diapositiva, ¿ya? Pero a ver, esto desde un análisis, y por eso es que está ahí en la diapositiva del centro, dice normas incompletas en sentido estricto y en sentido amplio. Lo que hemos dicho en sentido estricto, ¿no? Ahora veámoslo en sentido amplio. Y en el sentido amplio vamos a ver, tanto las normas completas cuanto las normas incompletas. Voy a tratar de explicar, a ver. Norma completa, la que describe el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. En otras palabras, la que describen claramente el delito, claramente la pena y o medida de seguridad. Ya, a propósito de esto, el supuesto de hecho de la medida de la pena estrictamente es el delito. La consecuencia jurídica, cuando se tiene como consecuencia jurídica una medida de seguridad, estrictamente el supuesto de hecho no es el delito, sino la peligrosidad que está vinculada al delito, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuándo es una norma incompleta? Volvemos a lo mismo que estaba diciendo antes. Es cuando no tiene estructurado en su misma redacción el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Hay normas, como en el caso español, por ejemplo, en el que ahí tienen tipificado, por ejemplo, la calumnia y la injuria, y el supuesto lo describen en un artículo. Por ejemplo, digamos, el artículo 270 la calumnia, 271 la injuria, y en artículos posteriores, ¿no?, establecen la pena.
para esos delitos. Y entonces ahí tenemos también normas incompletas, ¿ya? Pero en sentido amplio, si las normas de la parte especial, más bien antes de decirlo así, habíamos dicho, y recuerden en el primer ejercicio, cambiar la redacción de una norma de la parte general, y alguien lo hizo bien. Dijo, la persona que mate a otra sin que obre causa justa será sancionada con pena privativa de libertad de tanto a tantos años. Y entonces, ¿qué nos estaba diciendo esa redacción? Que todas las normas de la parte especial han de tener que observar necesariamente las normas de la parte general. Eso no es así. Claro, por técnica legislativa hay que ver todas las normas de la parte general. Pero miren ustedes entonces, si las normas de la parte especial deben observar a las normas de la parte general, ya no son normas completas. También son normas incompletas, si se dan cuenta. Pero no son normas incompletas en la estructura. Son solo normas incompletas en el fondo o en el contenido. Entonces, hay que hacer la distinción en normas completas y normas incompletas, tanto en su forma cuanto en su estructura, ¿verdad? No sé si me hice entender. Bueno, aquí he puesto el título de esta diapositiva es otros conceptos. Vamos a ver el delito como concepto formal. Esta diapositiva está un poco en desorden, lo que está saliendo aquí, esto debe estar después de lo que viene, pero bueno, como no lo he corregido, veámoslo ya. Respecto del delito, yo les decía también en un inicio, hay varios conceptos, o sea, o varias ópticas. Una óptica es definirlo al delito de su concepto formal, ¿ya? Y otra óptica es definirlo al delito de su concepto material. La una puede referir cuanto a la estructura, es decir, concepto formal se lo puede definir desde la estructura. Si es que alguien quiere poner, y ahí está la cita, toda conducta que el legislador sanciona con una pena, ¿ya? Y si es que lo ven desde la estructura de la norma jurídica, pues el delito es, en derecho penal, todo aquel supuesto de hecho que el legislador ha planteado sancionar con una pena. ¿Se dan cuenta? Es un concepto formal. Ténganlo presente porque en la siguiente, después de una lámina más, viene el concepto material. Esto debió estar en la siguiente, después de una lámina. Y bueno, aquí he puesto reserva de ley, ver la Constitución, creo que es 132, 134 de la Constitución ecuatoriana. Y ya en eso no vamos a ahondar ahorita porque lo tratamos en el principio de mínima intervención, cuando hablábamos de cuándo debe intervenir la legislación penal. La ley penal en blanco. Ley penal en blanco o también se lo conoce al tema, lo van a encontrar como normas penales en blanco, no hay problema en eso. Este es un concepto igual como les decía al principio, acuñado por Carl Bindi. ¿A qué hace referencia la ley penal en blanco? Pues ¿alguien tiene una idea? ¿Es la que busca una complementación en otro cuerpo normativo? Puede ser, sí. Hasta cierto punto sí. Ajá. Y habíamos dicho entonces, cuando topaba la estructura y les había dicho, a alguien ya le está también girando en la cabeza que entonces, ¿qué es la ley penal en blanco? Si es o la norma jurídico penal en blanco. ¿Son normas entonces completas o incompletas? Incompletas. ¿En el contenido o en la estructura? ¿Cuándo sería incompleta? En la estructura. En el contenido, por ejemplo. Pero entonces se podría decir que estas leyes penales en blanco tendrían vacíos legales. No vacío legal. ¿Por qué vacío legal? Si es que la definición de vacío legal es cuando no hay norma, anomia. Pero partamos, bueno, ya voy a decir un poco, me voy a adelantar a qué es la norma penal en blanco. O sea, y el concepto justamente está ahí, la primera acepción histórica. Cuando se delegaba a otras normas, y ahí es lo que tú dices, para complementar la norma penal. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que no sería, entonces, no habría anomia. La cosa está en cuanto a la complementación, pero que ya no está dentro de la misma norma penal, la ley penal, ¿verdad?
sino que se ve normas, como le llaman muchos, extrapenales, ¿verdad? Sí, alguien levantó la mano. Buenas tardes, de aquí de El Salvador le saluda Juan Antonio Portillo. En este caso, la ley penal en blanco, por lo menos aquí en El Salvador, un ejemplo sería que la ley de drogas o el delito de drogas no está contemplado en el Código Penal, sino que está contemplado en otra ley, que es la ley reguladora relativa a las drogas. Entonces sería en este caso una ley penal en blanco porque lo regula una ley especial, por decírselo así. ¿Pero la regula completamente o regula solo parte del supuesto de hecho? Es decir, No en su país, el Código Penal, sí, su Código Penal como tal, no me refiero a la norma de regulación de drogas, sino el Código Penal, ¿sí habla, por ejemplo, de tráfico de sustancias estupefacientes? No, el Código Penal no, lo regula la ley reguladora relativa a las drogas. O sea, no hay ninguna norma en el Código Penal que al menos diga algo de un supuesto de hecho. No, está interesante. regulado en la ley, está regulado en la ley reguladora relativa a las drogas, todo lo referente, como ejemplo, al delito de droga. E incluso la pena. Incluso la pena. Y Lo en único este sentido... Lo único que sí. por ejemplo, el juzgador en este caso, ¿verdad? Dice, por ejemplo, los jueces de paz que va a continuar el proceso con detención por decirle algo de conformidad al artículo 300, numeral 1 del Código Procesal Penal. Pero la pena en sí es con el artículo, si en este caso es la posesión y tenencia de drogas, con el artículo 34 de la ley reguladora relativa a las drogas. Pero eso dice el Código, eso sí dice el Código Penal. No, no lo dice la continuidad del proceso, sí lo regula el Código Procesal Penal, pero la pena y el delito está regulado en la ley reguladora relativa a las drogas. Ya, y en ese sentido interesante porque ahí, al menos yo de lo que he revisado en la teoría, justamente estarían manteniendo la primera concepción, que es la concepción histórica sobre la ley penal en blanco, delegar a otra norma, cualesquiera. Delegación, así es. ¿ya? O autorización, y no nos importa el rango de la norma, cualesquiera, incluso puede ser decisión de autoridad pública, cualquiera la autoridad, incluso desde norma ministerial, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, estarían teniendo justamente esta acepción, primera concepción histórica que se tuvo de la ley penal en blanco, y es esta. Interesante. Yo no sé si los compañeros de aquí del Ecuador, los que han visto parte especial, nosotros en la cuestión de tráfico de sustancias estupefacientes, no tenemos una ley que regule todo extrapenalmente, sino lo que creo que tenemos es y alguien me corrige, la cuestión de la medida del porte, ¿no es cierto? Hay una ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y aparte sacaron un reglamento que también lo suelen ocupar como ley penal en blanco para sustentar. Pero la ley esa, pero el supuesto de hecho está en el Código Orgánico Integral Penal, pues, porque el código sí tiene el tráfico, nosotros sí tenemos, yo creo, no creo que esté equivocado, sí tenemos nosotros el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, ya, pero entonces el supuesto de hecho en el caso nuestro sí está en la norma penal. ¿Y por qué hago hice ese símil? Porque ya vamos a ver más adelante, ya superando esta concepción de delegación o autorización, sin importar el rango de la norma, cómo se considera a la ley penal en la actualidad, o un sector dominante de la doctrina lo considera. Y entonces, si solo una parte del supuesto de hecho está regulada en otra norma extrapenal, la ley penal en blanco es completa estructuralmente, si se dan cuenta, pero incompleta en el contenido. En el caso ecuatoriano, nuestra norma del tráfico sería una norma completa estructuralmente, porque sí está ahí el supuesto de hecho y sí está ahí la pena. Lo que no está es parte del supuesto de hecho que aclara a ese supuesto de hecho, ¿verdad? Por eso entonces estructuralmente es completo, pero en el caso del Salvador, como lo expone, ahí a todas luces al revés. Doctor, un criterio. Tengo el artículo 17 del COIP
en el que literalmente señala, dice, ámbito material de la ley penal, se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia y en materia de usuarios y consumidores. Entonces, esto, a mi entender, sería de que las normas en blanco estarían únicamente en estos dos ámbitos, en lo que es niñez y adolescencia y materia de usuarios y consumidores. ¿Está bien? A ver, ya vamos a ver, no sé si eso lo tengo yo aquí en gráfico, pero muchos ya plantean, autores, que lo que importa para que exista una ley penal en blanco es que al menos el Código Penal sí se refiere a esas otras normas, ¿verdad? Y en ese sentido, al menos la doctrina española, porque en la doctrina española respecto del tema de la ley penal en blanco, emitió, no la doctrina, perdón, el Tribunal Supremo Constitucional, la Corte Constitucional en España, ¿ya? Emitió justamente un dictamen explicando si es que la existencia de las normas penales en blanco van en contra de los derechos y garantías de una Constitución. Es que ¿cuál sería el derecho o garantía en la Constitución a la que supuestamente se estaría afectando con la existencia de las leyes en blanco? Y es obvio. De un lado, la seguridad jurídica, ¿verdad? Y la legalidad. E incluso, si es que lo vemos tal vez desde otra óptica, la cuestión de la jerarquía normativa también, ¿no es cierto? Pero como nuestro código está de alguna manera haciendo referencia a esas otras normas, y si existen normas en ese sentido, y basta que exista la referencia del Código Penal, no habría contradicción con los principios ni con las garantías establecidas en la Constitución. Y en ese sentido, no se consideraría norma extrapenal en el sentido histórico de la primera acepción. No sé si me hago entender. ¿No podrías repetir, por favor? Yo sé que en materia de niñez y adolescencia el CONA sí regula, y justamente tiene un capítulo, creo que es de los adolescentes infractores, ¿no es cierto? Sí. Y ahí se regula justamente la cuestión incluso del procedimiento, porque el procedimiento ahí cambia. Sí, así es. Pero, claro, podríamos considerar ley penal en blanco. Es ley penal en blanco. Es ley extrapenal. Es ley extrapenal. Pero la cuestión de las sustancias también, la parte de regular o aclarar el supuesto de hecho, que nosotros sí lo tenemos en el COIP, también es norma extrapenal. No sé, tu pregunta por dónde iba. Ya, bajo el principio de legalidad, ¿no es cierto? Y más que se utiliza en lo que es materia penal, mi preocupación va en el siguiente sentido. El artículo 17 del COIP, en concreto, señala de que literalmente las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo que sea en niñez y adolescencia y en materia de usuarios y consumidores. Entonces, si el mismo código está señalando en estas normas generales, debería ser, sí, normas generales, de que el ámbito para considerar otras normas fuera de las penales, para este ámbito, sería únicamente las normas de niñez y adolescencia y de usuarios y consumidores. Entonces, estas serían únicamente las que estarían permitidas para el caso del Ecuador. Claro, pero mire que la redacción dice, claro, dice que otras normas que establezcan penas privativas de libertad no serán válidas. Eso dice la norma, ¿no es cierto? Esta norma, este artículo 17 del ámbito material de la ley está ligado y debe estar la concordancia ahí, y no está. Yo al menos en mi código no lo tengo con concordancia. Esto tiene que ver con el principio de reserva de ley, pues. Esto tiene que ver claramente con el principio de reserva de ley. Justamente, solo por ley, y en el caso nuestro, solo por ley orgánica, porque esta es ley orgánica, rango orgánico,
se han de tipificar infracciones y obviamente las sanciones, ¿verdad? Pero justamente sí, o sea, tiene razón en lo que usted dice, pero es que en la cuestión que planteaba el Esteban, de que nosotros tenemos, él dijo un reglamento al porte de las sustancias estupefacientes, es decir, yo lo que le entiendo es eso, yo he visto eso en cuestión del peso que se tiene permitido llevar en ciertas sustancias, ¿no? Para considerar, esa es la distinción entre micro, tráfico a mediana y macro escala. No sé si los términos estoy correcto, pero por ahí es la cosa, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, no estaría transgrediendo esta norma, porque el tipo penal, en el caso ecuatoriano, de tráfico ilícito de sustancias, creo que dice el código, sujetos a fiscalización, está en el Código Penal. Y el supuesto de hecho está ahí. Y la consecuencia jurídica está ahí. Lo que está haciendo esta norma extrapenal es aclarando el supuesto de hecho. Sí, está bien eso. Sí, sí, estamos de acuerdo ahí. Sí, sí, sí. Es que a veces depende de los casos, ¿no? En la práctica, a veces uno tiene que recurrir, por ejemplo, en los casos penales en el ámbito de la salud. A veces nos toca recurrir a otras leyes, acuerdos ministeriales, la misma ley de salud, etcétera. Entonces, habría limitaciones aplicando este artículo 17 del COIF. Claro, pero es que en ese sentido el COIF sí está bien, pues, porque nosotros, desde el principio de reserva de ley, se estaría contradiciendo incluso ese principio, pues, constitucional, y eso ya es una norma constitucional. El principio de reserva de ley es un principio constitucional, en el derecho constitucional se lo ve. Bueno, y entonces el supuesto de hecho o parte del supuesto de hecho, se entiende, está regulado por una norma extrapenal, ¿ya? Y en ese sentido, como lo mencionaba hace un momento, las normas jurídicos penales en blanco pueden ser completas o incompletas. Ya lo mencioné, cuando son completas, e incluso completas o incompletas, tanto en la estructura cuanto en el contenido. Ya, las preguntas que hay que plantearse, y yo lo he visto en el texto que estoy siguiendo, son tres. ¿Cuál es el rango de las normas a las que se va a remitir? Si las leyes penales en blanco se debe confundir o es igual a los elementos normativos del tipo. Y la tercera, ¿qué pasa con el principio de legalidad? ¿Ya? Algo que me olvidé de citar que es interesante, tal vez tenerlo solo como referencia del desarrollo dogmático, es que miren ustedes que se está haciendo referencia solo al supuesto de hecho para entender que la norma penal es blanco. Es decir, parte del supuesto de hecho está en otra norma extrapenal o, desde la concepción histórica, todo el supuesto de hecho está en otra norma penal. Pero la pena tiene que estar en el Código Orgánico Integral Penal, ¿ya? O en el Código Penal. Ahí es norma jurídico en blanco. Jiménez de Azúa, un jurista español, él acuñó otro término y decía que si es que la pena es la que se remite o se fija en otra norma, lo que estamos es ante una norma jurídico en blanco, sí, pero él le denominó norma jurídico en blanco al revés, ¿ya? Es un poco para tener la referencia del juego de palabras también de los estudiosos. Y entonces, respecto de la primera cuestión, ven, esto no tengo láminas. Respecto de la primera cuestión, tenemos dos posturas. Respecto de la primera cuestión, que es el rango de la norma extrapenal. Y la primera postura es la que está en la lámina, la primera concepción histórica. Este es el concepto estricto, ¿ya? Sobre la ley penal en blanco. Entonces, es ley penal en blanco cuando había una remisión a una norma de rango inferior o incluso reglamentaria o incluso un acto administrativo. O sea, lo que supone la delegación o autorización a otra, valga la redundancia, autoridad para imponer, ya sea penas o incluso, ya, delimitar o aclarar los supuestos de hecho. Eso desde la postura en sentido concepto estricto y desde la primera concepción que se tuvo sobre la ley penal en blanco. Pero, claro, a mí me llamaba la atención y por eso les decía, hago la comparación cuando la compañera de El Salvador dice en mi país no está regulado esto en el Código Penal, sino está en una norma extrapenal. Y en ese sentido, entonces, estaría teniendo la primera concepción. O sea, un concepto de ley penal en blanco estricto. Pero como concepto amplio, que es lo que la doctrina mayoritaria acepta,
es que la ley penal en blanco es ley penal en blanco cuando la remisión se hace a otra norma con rango de ley o a un reglamento, ¿ya? Y ahí estaríamos ante ley penal en blanco. Respecto de la ley penal en blanco y los elementos normativos del tipo, ¿qué pasa con la ley penal en blanco? La remisión es en bloque, en algunos casos, y eso es discutido, en otros la remisión no es en bloque, sino solo para aclarar el supuesto de hecho. Entendería ahí el claro ejemplo, como en el caso ecuatoriano, para entender si es que ese tráfico, ese porte fue como consumo, fue como mediana escala o como fue ya a máxima escala, ¿verdad? Pero lo que importante en la ley penal en blanco es que la ley penal, en el caso nuestro, el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, establezca el elemento típico. Sí, o sea, en la norma estrictamente tiene que estar el elemento típico. La persona que, y lo que diga el tráfico, por ejemplo, porque no sé si alguien lo tiene a la mano ese tipo penal tiene varios verbos. Dice la persona que tenga, venda, distribuya, si alguien tiene a la mano para que nos aclare el tipo, claro que pone una condición. El tipo dice con el fin de ponerlo en el mercado, ¿ya? Pero bueno, el elemento típico está ahí y la sanción está ahí. Pero ¿qué lo distingue a la ley penal en blanco con un elemento normativo del tipo? Y cuando ya digo ¿qué lo distingue? Estoy diciendo que no es lo mismo. Que el elemento descriptivo, el elemento normativo o elemento valorativo, porque así también se los conoce, elementos, de un lado, elementos descriptivos y de otro lado, elementos normativos o elementos valorativos. Lo que tienen estos últimos, los elementos valorativos o normativos, es una remisión interpretativa a una norma extrapenal. Y es lo que decía otra persona. O sea, si es que alguna norma dijera, por ejemplo, la persona que... alguien planteó el ejemplo del prevaricato. No sé si ese ejemplo sea prudente, pero hay normas que, por ejemplo, alguien tiene, y la persona de Cuenca que sabe participar, usted tiene en la cabeza claro el tipo penal, tipos penales respecto, donde se haga alusión, por ejemplo, a términos como impúber, menor de edad, ¿no es cierto? Hay varias de esas normas, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del estupro, por ejemplo, creo que ahí se habla del menor de edad, ¿no es cierto? Si alguien me aclara eso. Entre 14 y 18 años. Pero la norma te dice entre 14 y 18 años, te dice el menor, la persona que tenga relaciones con un menor de edad. El menor. Dice el menor. Sí. Ya, claro, ahí podríamos tener entonces elementos normativos. Porque ¿quién nos define qué es menor de edad? Pues, ¿dónde está la definición? El término menor de edad, ¿es un concepto descriptivo o es un concepto normativo, valorativo? Descriptivo. Todas luces descriptivo. Claro, es descriptivo. Perdón, es normativo. Es normativo. Normativo en el Código Civil. El Código Civil. Código Civil. Podemos ver tenemos que ver incluso el Código de la Niñez y Adolescencia, porque respecto de algunas cosas con el Código Civil en materia de estas cuestiones de edades, sí hay distinciones. Y entonces, entre 14 y 18. Sí dice el propio código integral. Mayor de 14 y menor de 18 años. Bueno, pero yo creo que sí hay otras normas donde se plantean estos conceptos. ¿Quién levantó? La persona que levantó la mano. Leo, soy Patricia. Sí. Sí, solo por puntualizar nomás, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en los primeros artículos, no recuerdo el cual, se define, primero se diferencia niño y adolescente, niño, niña o adolescente, y se establece un límite de edad para que sea considerado como niño. No tengo aquí el código, pero me parece que es hasta los 12 años se considera niño y de los 12 años en adelante hasta que cumpla los 18 como adolescente. Solo esa puntualización quería hacer. Gracias, Doc. Claro, pero miren, entonces, si en el código penal nos encontráramos con esto, con niño, con adolescente, pues esos no son elementos descriptivos, pues
son elementos normativos. Y entonces nos toca ir de angas o de mangas, nos toca ir a ver las normas pertinentes. Y en este caso, la norma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Pero si es que nos estamos yendo a otra norma, ¿estamos ante una ley penal en blanco? ¿Estamos ante una ley penal en blanco? Esa sería la pregunta. ¿Sí es ley penal en blanco? Sí, porque necesitamos de otras normas, de otras leyes. Pero es que la remisión no es para establecer el supuesto típico. La remisión es para establecer una interpretación de un supuesto típico ya establecido. Entonces no es norma penal en blanco. Es solo un elemento normativo que requiere ser interpretado. Y la remisión es interpretativa. Entonces no es ley penal en blanco. Es ley penal en blanco cuando la otra norma extrapenal nos aclara el supuesto típico, ahí sí. O como en el caso de El Salvador, que plantea que todo en bloque, todo, tanto el delito y la pena, está en otra norma extrapenal. Entonces no. Cuando tenemos elementos normativos, normativos o valorativos, no estamos ante ley penal en blanco. Estamos solo ante una remisión interpretativa. ¿No es cierto? ¿Podría darnos un ejemplo de la ley penal en blanco? Pero sí, de la ley penal en blanco, cuando se tome otra ley. Bueno, hago mío el ejemplo de El Salvador. Nos ha dicho que ahí el tráfico de sustancias no está ni siquiera, dice, el supuesto típico, nos ha dicho la compañera, no está en el Código Penal, no está. Le pregunté, ¿está el supuesto típico ahí? ¿Está la pena establecida? Dijo, no, todo está establecido en otra ley que es ley de no recuerdo el nombre, pero ley de sustancias, creo que era por ahí la cosa. Y entonces, ahí tiene norma penal en blanco. Pero ahí el supuesto de hecho, sí, está en bloque, se fue a otra norma extrapenal, o sea, que no está en la norma penal, en el Código Penal. Ese sería el ejemplo de la remisión en bloque. Entonces hay que tener cuidado porque cuando tenemos este elemento, y es que en todo tipo penal, y eso creo que eso lo vamos a ver en la teoría del tipo, en todo tipo penal vamos a encontrar esta estructura. ¿No es cierto? En el tipo penal objetivo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que nos enseñan siempre, ¿no? Verbos rectores, sujetos activos, sujetos pasivos, circunstancias, ¿no es cierto? Eso vamos a encontrar en un tipo. Pero más general vamos a encontrar elementos normativos, elementos descriptivos. Y eso hay que tener cuidado. Elementos descriptivos son aquellos elementos que obviamente son de carácter real y que no requieren interpretación alguna. En el caso de matar, la mayoría de los verbos son descriptivos. Matar es una acción real, ¿no es cierto? Y vamos a encontrarnos con elementos que requieran, de alguna manera, interpretación. Y también vamos a encontrar elementos subjetivos del tipo, que obviamente no es lo mismo que el tipo subjetivo. El famoso ejemplo, la persona que con ánimo de, ¿verdad? Por ejemplo, con ánimo de sustraiga, con ánimo de se apropie de cosa ajena, por ejemplo. Y entonces tenemos un elemento subjetivo en el tipo. Claro, a todas luces, cuando existe un elemento subjetivo en el tipo, hay una incompatibilidad con el tipo subjetivo imprudencia. Si es que se tiene un elemento subjetivo en la redacción del tipo objetivo, a todas luces va a ser el tipo subjetivo, va a ser doloso, no puede ser culposo o imprudente, ¿verdad? Y la otra, perdón, antes de pasar a esta, y la otra pregunta que se planteaba era la ley penal en blanco versus el principio de legalidad. ¿Qué pasa con la ley penal versus el principio de legalidad? En España es aceptada la ley penal en blanco con ciertos límites dados por el Tribunal Constitucional para que no se vulnere el principio de legalidad. Por ejemplo, esto lo pueden leer más detalladamente porque el autor es español y para entenderlo mejor, porque él presenta algunas consideraciones, Diego Manuel Uzón Peña, que sí está en el Drive, la obra actualizada, la obra del 2016 me parece la última, que se llama Lecciones de Derecho Penal. Pero, ¿qué ha establecido el Tribunal Constitucional en España? Que el recurso debe ser absolutamente excepcional. Es decir, el recurso, la técnica legislativa
de las leyes penales en blanco no puede ser arbitrario, tiene que ser excepcional. Se permite, pero excepcionalmente, cuando sea incluso necesario, o incluso desde la justificación de la técnica legislativa, pero no fundamentada en la mera conveniencia, sino en la necesidad, incluso en la necesidad de que se pueda proteger un bien jurídico, ¿ya? Y esta técnica, entonces la técnica legislativa está obligada por la naturaleza de las cosas. ¿Qué quiere decir la naturaleza de las cosas? Que no se pueda plantear ciertas aclaraciones de los supuestos de hechos en el Código Penal. Porque ¿qué consecuencia tendría si es que yo necesito estar cambiando cada rato el Código Orgánico Integral Penal para poner, por ejemplo, la cuestión del consumo? Porque en estudios racionales científicos se ha dicho que la persona que el problema de consumo de droga no es un problema de afectaciones a bienes jurídicos, sino más bien de salud pública. Y entonces, si tenemos una norma rígida, más aún la norma del Código Orgánico Integral Penal es una norma de rango en la jerarquía normativa, una norma de carácter orgánico, ¿qué nos va a tocar hacer? Crear una norma especial. No, va a tocar estar reformando, pues. Va a tocar estar reformando. Y en la cuestión del procedimiento legislativo, cambiar una norma con rango orgánico es, en la cuestión cualitativa y cuantitativa, es media y complicada, pues. Porque en materia del procedimiento legislativo, ¿cuánto se necesita, pues, para aprobar una ley orgánica y asimismo reformarla? ¿Mayoría absoluta o mayoría especial? No es con la mitad más uno. Es que si no estoy mal, es con las 3/4 partes, ¿verdad? Y eso es mayoría especial. Bueno, y entonces el Tribunal Español ha dicho que la ley penal está obligada a describir las características de la omisión típica, de la acción típica, indicando justamente la afectación al bien jurídico, ¿ya? Tanto, no solo la afectación del bien jurídico, sino los elementos incluso objetivos, elementos subjetivos, circunstancias, prácticamente todo. En otras palabras, el tribunal ha dicho que para que una ley en blanco no vulnere el principio de legalidad, lo sustancial del supuesto típico tiene que estar en el Código Penal. Solo lo que aclara el límite puede estar en una norma extrapenal. Y miren ustedes que ya no se acepta entonces la remisión en bloque. ¿Sí me hago entender? Ahora, esto desde la cuestión del Tribunal Constitucional Español. No sé qué pasa, no he revisado qué tenemos al respecto del desarrollo nosotros constitucional, ya sea con esta corte o con las anteriores cortes. No tengo idea. Si alguien ha revisado el tema, si nos puede compartir. O si no, podemos ponernos de tarea a revisar eso. ¿Qué jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional ha habido respecto de este tema, de las leyes penales en blanco y su posible contradicción con el principio de legalidad? Y bueno, el concepto material del delito es un concepto que se da desde la teoría del delito, ¿ya? Concepto formal lo dije hace un momento, el que se puede definir de la estructura del delito, o como lo dijo Muñoz Conde, es lo que el legislador ha querido, ¿no? Que sea vinculado a una consecuencia jurídica llamada pena. Y entonces la definición que la vamos a encontrar material del delito es esa definición que no sabemos. ¿Qué es el delito? Es la acción típica, antijurídica, culpable. Yo no digo acción u omisión porque ya en su momento veremos que la omisión se la trata como un tipo especial. ¿Sí? Un poco adelanto. Se estudia tipo comisivo doloso, se estudia tipo imprudente, se estudia tipo de imperfecta realización o tentativa y se estudia tipo omisivo. Y con consideraciones, porque hay en la doctrina se estudia la omisión dolosa, la omisión imprudente, ¿verdad? Se estudia obviamente los tipos de omisión, la omisión pura, propia, impropia, o comisión por omisión, u omisión, y la otra, la omisión por comisión, o la que se conoce como interrupción de cursos salvadores ajenos, ¿ya? Y entonces, la definición material del delito es esta: acción, adoptemos lo que muchos
aceptan conducta típica, antijurídica y culpable. Y esa es la definición material del delito. ¿Cómo se lo define materialmente según Luzón Peña? Conducta prevista o descrita en la ley penal, la cual encaja o cumple con la descripción de la norma jurídica penal. Para Luzón Peña, ¿qué es el delito? Es la conducta típicamente antijurídica más culpable. ¿Y qué significa típicamente antijurídica? Que sea penalmente antijurídica. Esto ahorita no tiene relevancia, pero más adelante sí creo que está en esta primera parte. Cuando hay autores que definen al delito así, como conducta típicamente antijurídica y no como conducta típica antijurídica y culpable, están haciendo ya una bipartición del delito. No estoy diciendo que están mezclando, como la escuela de Kiel lo hizo, suprimiendo las categorías del delito, pero sí está aceptando la teoría de los elementos negativos del tipo. ¿Qué implica la teoría de los elementos negativos del tipo? Implica que en la tipicidad, la relación que existe entre la antijurídica y la tipicidad respecto incluso de las causas de justificación. Bueno, eso más adelante lo veremos. El legislador hace un reproche, juicio de desvalor sobre el hecho. ¿Cómo lo conocemos al juicio de desvalor sobre el hecho? Y en las categorías, la antijuridicidad formal. Y el juicio de desvalor sobre el autor, ¿verdad? La pregunta que aquí se plantea es, ¿todo acto antijurídico realizado por una persona culpable es delito? Pregunta, ¿toda conducta antijurídica realizada por una persona culpable es delito? No, por lo que existen las causas de exclusión de la antijuridicidad. Bueno, ya eso visto desde las causas de exclusión. Pero mira que la pregunta es, ¿todo acto realizado antijurídico realizado por una persona culpable es delito? Debería estar tipificado en la ley. ¿Qué es antijurídico? No desde la postura penal. ¿Qué es antijurídico? Es algo contrario a derecho. Por eso, el concepto antijurídico no es un concepto del derecho penal. El concepto antijurídico es un concepto del derecho civil. Von Jering lo acuña. Luego los penalistas lo aterrizan al derecho penal. Lis, por ejemplo. Ya por eso von Lis ya definía al delito como la acción antijurídica y culpable. Recuerden que von Lis no define al delito como acción típica. El concepto tipicidad es el concepto de Belling, 1906, con la obra del tipo penal. ¿Ya? Y obviamente a la luz de la teoría de las normas de Binding, justamente. No, la pregunta la respuesta es negativa. La vamos a ver mejor en la lámina. Por ejemplo, el incumplimiento de una obligación contractual puede ser un acto antijurídico y culpable, ¿no es cierto? Ojo, no estamos en la óptica de la antijuridicidad ya como la entendemos en materia penal. Pero si es antijurídico o no es antijurídico el hecho de que una persona, por ejemplo, en un contrato, en compra-venta, no cumpla su obligación. Eso no es antijurídico. Entendiendo que las normas individuales, porque los contratos no están en la jerarquía normativa del monopolio estatal, pero es una norma jurídica, ¿es un hecho antijurídico o no? Sin cumplir una norma. Sí. Claro, pero ese hecho antijurídico no es desvalorado para el derecho penal, ¿verdad? O sea, el derecho penal le es irrelevante eso. Eso solucionenlo allá. Cóbrense por los procedimientos que deban cobrarse. ¿No? Si se incumple un pago con la administración pública, bueno, síganse el juicio de coactiva o lo que fuere. Pero no, eso es irrelevante al derecho penal. Y claro, tiene relación con el principio, pues, el principio de mínima intervención, extrema ratio, ultima ratio. Es decir, hay una acción culpable respecto del incumplimiento, por ejemplo, contractual, pero esa conducta es impune para el derecho penal, no constituye delito, ¿verdad? Y justamente, bueno, aquí he puesto la culpabilidad como concepto normativo. Bueno, eso ya lo vamos a ver adelante en la categoría, si es que qué conceptos han habido respecto a la culpabilidad. ¿Concepto psicológico o concepto normativo, como la mayoría lo tiene ahora, a la luz incluso de las obras de Goldschmidt? ¿Ya? Bueno, y creo que hasta aquí voy a llegar el día de hoy. Aquí tengo otra característica de otro concepto básico, que es el concepto de la pena.
Y la pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un delito a lo culpable o los culpables del mismo. No vamos a entrar en debate ahorita de eso del mal, porque alguien me puede decir, ¿eso es retributivo o no? Bueno, voy a tratar mañana de hacer una exposición sobre la teoría de las penas. Esto yo lo había dejado como tarea en un anterior curso que di, pero bueno, no creo que quepa hacer tarea, entonces voy a tratar de exponer yo la evolución de las teorías de la pena, si les parece. Y después ya continuaremos ya con los esquemas del delito, con la evolución de las escuelas. Y después de esto sí, ya vendrá los temas puntuales, acción, tipicidad, antijusticia y culpabilidad, y con todo lo que involucra cada tema, causas de exclusión y lo demás. Bueno, espero que de alguna manera haya servido esto. Les agradezco mucho por la asistencia del día